Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la de los domingos. Hoy tenemos contrarréplica tradicional, es decir, con notas de voz que los contraescuchas me dejaron en algunos casos hace ya bastante tiempo, pero no os apuréis, que son temas muy interesantes, aunque el contraescucha me dejase la nota de voz hace un año y algo más de un año. Algunas son realmente antiguas, pero las tengo guardaditas en una carpeta aquí en el escritorio para pasarlas en cuanto llegue su momento. Y para las que tengo ya aquí preparadas, voy a ver si coloco como mínimo 6, si me entran. Me gusta, ya sabéis, dedicarle tiempo a cada una de ellas. Bien, pues son temas que podría llevar hoy, los voy a llevar hoy de hecho, pero también podría llevarlos dentro de un año, o dentro incluso algunos de ellos dentro de 50 años. Veremos la última de ellas, que es francamente interesante y que es un debate en el que todos llevamos, la sociedad humana lleva inmersa desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp, es el 690-827909. Para los temas del día, o de la contrarréplica de los domingos, os pido por favor que seáis breves, es decir, no me hagáis unos mensajes muy largos, porque luego pues tengo problemas para cortarlos, incluso para introducirlos. Vamos, para hacer una pregunta o hacer una reflexión breve, creo que con 1, 2 o 3 minutos es más que suficiente. Os pido, eso sí, que no tengáis un ruido de fondo, es algo por nuestros oídos, por los vuestros también cuando lo escuchéis, es algo importante. Así que os ponéis en casa o en la oficina, que no se escuchen muchas cosas. Total, 1 minuto o 3 minutos tampoco de silencio, tampoco es pedir mucho. Así que ya sabéis, 690-827909, de 1 a 3 minutos y se tiene que escuchar bien. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directamente a la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que está en Holanda y que pregunta por el independentismo catalán, y ya de paso pues ha metido otra cuestión de rondón, que es Ciudadanos. Me gustaría darte mi opinión sobre algunas cosas que, claro, llevo escuchando mucho tiempo y no acabo de comprenderlas. Es decir, no acabo de comprenderlas porque me parece obvio que no son verdad. Y el discurso predominante es intentarnos convencer de ello y no lo acabo de ver. El primer punto es cuando la gente dice en todos los medios de comunicación que el nacionalismo, el independentismo ha aumentado mucho en los últimos años desde la sentencia del proceso, desde la sentencia del estatut, sorry. Y claro, yo lo que me pregunto es cómo va a ser eso verdad si el voto de Esquerra Republicana y Convergencia ha sido siempre el mismo. Desde el comienzo de la democracia ha variado entre 68 y 72 escaños, no han tenido más. Entonces yo lo que veo ahí son un movimiento de arriba abajo y de voto fiel como el que tiene el PP en Valencia o como el que tiene el PSOE en Andalucía. Y hoy son independentistas y mañana no lo serán. Ya está. Sí, dependiendo de lo que diga el Puyol de turno. Pero vamos, que eso es mi opinión y yo creo que está basado en los datos. Pero bueno. La segunda cosa que me gustaría comentar es sobre Ciudadanos. Es decir, yo entiendo que mucha gente, no solo en España, en todos sitios, aquí pasa igual, la gente vota basado en el trazo grueso. Es decir, no comprueban los programas electorales. No, simplemente votan a unas ideas determinadas y ya está. Por eso yo entiendo, pero no comparto la idea de que Ciudadanos es de derechas. Es decir, Ciudadanos ha sido un partido de centro-izquierda y lo sigue siendo. Es decir, cualquiera que analice su programa se da cuenta de eso. Lo que pasa es que como la idea nacional está tan enquistada, parece que si defiende la idea la idea de que España es una nación y no un conglomerado de ellas, eres un fascista y un criminal. Pero vamos, que el programa de Ciudadanos es de izquierda total, igual que el de Vox. No es extrema derecha, el programa de Vox no es más que el programa de Vox no es más que la derecha normal. Lo que pasa es que, claro, con el cambio del PP en estos últimos años, pues no hay quien lo diferencie. Pues mira, Pablo, a ver, el independentismo en Cataluña, y para esto tengo encuestas, es decir, no es algo que uno opine por opinar, no es chuparse el dedo y ponerlo al viento. El independentismo en Cataluña pegó el estirón, clarísimo. Además, cuando digo el independentismo es las encuestas que se hacen continuamente de cuánta gente quiere la independencia. Bien, eso pegó el estirón a raíz de la crisis económica, la del año 2008-2009. La crisis obligó a hacer, como supongo que recordarás, obligó a hacer un ajuste presupuestario muy severo, especialmente a partir de 2011, que es cuando ya el Estado
estaba sin nada y se puso al borde mismo del rescate. Fue también el año en el que Zapatero abandonó el gobierno y entró Mariano Rajoy a finales de año. Bien, en ese momento las autonomías tuvieron que reducir a la fuerza el gasto en muchas partidas. Algunas de esas partidas eran sensibles, como la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera. Es decir, que tocaban directamente al electorado. Una cosa es que digan, vamos a cerrar un observatorio, pues bien, quitando a los que comen de ese observatorio, nadie más se va a enterar. Otra cosa distinta es que retires presupuesto de los hospitales, de los colegios, que retires presupuesto de la policía y entonces hay más inseguridad en la calle. En fin, cosas que la gente percibe a la primera, porque son los clásicos servicios que todo hijo de vecino, de una manera directa o indirecta, pues hace uso. Y eso crea enojo y crea enfado entre los votantes. En España, como supongo que sabrás, aunque vivas en Holanda, casi todo el gasto está descentralizado. Las comunidades autónomas son los gobiernos autonómicos los que tienen que dar cuenta de esos recortes, especialmente en sanidad y educación. En Cataluña, en aquel momento, los nacionalistas vieron llegado pues algo que muchos de ellos habían soñado durante décadas, al momento de avanzar en su agenda, darle el empujón final y reclamar ya directamente la independencia, utilizando la crisis. Estamos mal, luego tenemos que dar un cambio radical y ese cambio radical puede ser ya definitivamente la independencia, algo para lo que habían preparado los catalanes durante 30 o 40 años. El partido que gobernaba en aquel entonces en Cataluña ya no existe, se llamaba Convergencia y Unión, pedía la independencia no solo para... Ojo, Convergencia y Unión había sido en origen un partido nacionalista, entre comillas, moderado o regionalista, y poco a poco había ido aumentando su contenido independentista, y en aquel momento era máximo. Y en esos años de la crisis, esto le permitía, por un lado, desplazar la responsabilidad de los recortes. Pues bueno, sí, tenemos que recortar, pero no nos queda más remedio porque nos lo imponen desde Madrid y no nos llega dinero, en una palabra. Ya sabéis, el problema que tienen las autonomías en España, que gastan pero no recaudan. Otra cosa distinta es que hubieran tenido que recaudar ellos. Allá hubieran tenido al menos este punto más complicado. Hubieran dicho, bueno, vosotros estáis recaudando los impuestos y nos quitáis un montón. No hubieran podido echar la culpa al gobierno central, en una palabra, pero ahí lo tenían bastante fácil. Eso por un lado. Y luego por otro, también esto de la independencia les permitía apartar la mirada del caso Pujol, bueno, y de otros casos de corrupción que salpicaban directamente a ese partido. Jordi Pujol estuvo muchos años en el poder como presidente de la Generalidad y eso, pues además fueron años muy prósperos en los que hubo mucho dinero y también se robó bastante. Así que al menos no se hablaba de ese tema. Vamos, esta de la independencia era una cortina de humo perfecta para la que... Bueno, más o menos la mitad de los catalanes estaban encantados con ella y les encajó a la perfección. Compraron el relato sin cada coma y cada punto. El mensaje era simple, la culpa de la crisis es de los españoles, así dicho de manera general, o de España, porque si les quitásemos, por lo tanto, de la ecuación, si desapareciese España y los odiados españoles, pues no habría crisis y aquí tenemos todos bien, tendríamos pleno empleo, tendríamos los mejores servicios públicos, porque claro, se está llevando el dinero a los andaluces, recordad aquellos años. Estamos pagando las becas a los niños de Jaén, si es que esto lo decían políticos que están hoy en el Congreso de los Diputados. Bien, y además de eso, bueno, habría hasta helado para después de comer todos los días. Ojo, lo de los helados no me lo invento, esto es verídico. Lo llegaron a incorporar en la propaganda en aquel entonces. Si te fijas en las diadas, que es el día grande del nacionalismo catalán desde siempre, bueno, desde siempre, pero sí desde hace por lo menos medio siglo, las diadas de los años 2010 a 2015, durante esos 5 o 6 años, fueron multitudinarias. En fin, ellos hablaban ya entonces de un proceso a la independencia, un procés que les llevaría directamente, no sabían cuándo, algunos decían que en 2014, querían hacerlo coincidir pues con lo de 1714, justo 300 años después, el 11 de septiembre de 1714, y bien, estaban llenas de gente, eran muy festivas además, y estaba todo se inscribía dentro de ese proceso. El 9 de noviembre de 2014, de hecho, pues nada, un par de meses después de la diada de aquel año, montaron incluso un referéndum que les terminó costando bastante caro, por lo menos al presidente de la Generalidad de aquel momento. Le terminó costando la inhabilitación a Artur Mas. A consecuencia de eso, llegó Carles Puigdemont a la presidencia poco después, que en lugar de rebajar la tensión que ya había, pues la acrecentó, lo cual era perfectamente previsible teniendo en cuenta el historial de este hombre, de Puigdemont. Y en el resto yo creo que ya es bien conocido por todos. Todo rompió, terminó estampándose contra el dique todo este proceso
en octubre del año 2017. Y todavía, como bien sabemos, colea porque estamos ahora con el tema este de los indultos. En Cataluña, más o menos la mitad del electorado, desde la transición, era nacionalista, desde los años 80 por lo menos. Primero estaba solo Convergencia y Esquerra Republicana, puedes ir ahí a los resultados electorales de los años 80, era más bien minoritario. Convergencia fue a menos, a lo largo de los 90 ya, y Esquerra Republicana a más. Pero manteniendo el porcentaje de nacionalistas se mantenía. Los líderes de esos partidos nacionalistas no se pasaron al independentismo explícito. Esquerra era algo más radical, pero vamos, que todavía se mantenía dentro del autonomismo. Bien, se pasan al independentismo explícito hace aproximadamente unos 10 años. Luego, respecto a Ciudadanos, a ver, como todos los partidos que han querido ocupar el centro político, pues ha sido un partido que durante su existencia, y me temo que está tocando a su fin, ya la existencia de Ciudadanos como partido ha ido pues dando bandazos en función de los intereses coyunturales. Pero bueno, en efecto, el origen de Ciudadanos, sí, así tal como dices, era un partido de centro-izquierda en Cataluña, circunscrito al ámbito catalán, cuyo objetivo consistía, objetivo manifiesto además, en arrebatar votos al Partido Socialista en Cataluña, al PSC, porque consideraban que se habían pasado al nacionalismo, bueno, a raíz, acuérdate, del tripartito que firmaron con Esquerra, los pactos del Tinei. Esto todo sucedió en el año 2003. Hicieron un acuerdo con Iniciativa per Catalunya, que era el brazo político de Izquierda Unida en Cataluña, y con Esquerra formaron un gobierno, primero presidido por Pascual Maragall y luego posteriormente por José Montilla. Bien, pues el Ciudadanos, que aparece en 2006, si mal no recuerdo, nace en reacción frente a eso. Así que ese es su origen, luego ya se transformaron en otra cosa distinta en el año 2014 o 2015, pero bueno, que en el año 2009, por ejemplo, se estaban presentando a las europeas con un proyecto claramente de derechas, vamos, que han ido aquello que Libertas, creo que se llamaba, fueron dando bandazos en función de lo que consideraban que podía beneficiarles. Bien, vamos con Jesús de Venezuela, que nos habla del salario mínimo ahí en su país, en Venezuela. Vengo desde hace poco, estaba escuchando tu programa de los excesos de la Ley Integral de Violencia de Género, eh, pero vengo a enfocarme a un oyente, refutarle un pequeño detalle a un oyente que habla sobre la crisis en Venezuela. Eso es un detalle importante. Yo soy de Venezuela, yo vivo actualmente en Venezuela, tengo 21 años, y lo que yo quería decir es que cuando él habla del tema de que en Venezuela se gana un salario mínimo de $5, $10 mensuales, no es más que una falacia, no es más que un cuento barato, porque yo personalmente, mañana justamente, voy a empezar en una empresa donde voy a ganar un aproximado de $90 mensuales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Con esto no estoy diciendo que aquí en Venezuela no haya crisis ni nada por el estilo. Yo estoy totalmente en contra de tanto de la paupérrima, entre comillas, oposición que existe aquí en Venezuela, tanto como del, entre comillas, gobierno, porque esto no es un gobierno, es una fachada de animales que nos dominan a punta de armas. Pero nada, quería como que erradicar ese pequeño cuento barato, cuento, porque no siento que no es más que populismo para que la gente sienta pena por uno, el tema de que aquí se ganan 5 o 10 dólares mensuales. Nadie cobra eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos como ley básica que el salario mínimo no es más que una marca de la oferta que te van a hacer a darte un trabajo. Tú no, si una persona, cada persona decide por el salario que va a trabajar. Si a ti te ofrecen 5 dólares mensuales, tú no los vas a aceptar porque no es lo que tú consideres que valga tu trabajo, tu tiempo. Razón por la cual aquí en Venezuela un salario, no estoy diciendo tampoco que un salario, por ejemplo, el que yo voy a comenzar a ganar si conservo dicho trabajo, no estoy diciendo que sea un salario espectacular, pero no me gusta que se juegue con ese detalle. Me gusta siempre que se juegue con la información exacta de la situación para poder tomar una conclusión concreta y no sé si la palabra sea correcta, concisa. Pero eso, nada, quería dar ese detalle extra para aquellos que hayan escuchado el dato que da Marcos. Todo lo demás estoy completamente de acuerdo con él y lo, lo remarco. Pero eso, muchas gracias por oírme. Un gusto que sigas adelante con tu programa
Y bueno, me encantaría ser patrón, pero por obvias razones no puedo actualmente. Nada, muchas gracias y feliz día. Bueno, Jesús, el salario mínimo es eso mismo, es lo mínimo que te pueden pagar tras firmar un contrato laboral. Pagarte menos o acordar por lo menos un salario menor en el contrato sería ilegal y se podría denunciar. A ver, el salario creo que a veces no lo terminamos de entender y cuidado que es fácil entender el salario. Cualquier empresario lo entiende. Cualquiera que no entiende el salario, lo que es la naturaleza misma del salario, en el momento en que se monta una empresa, por pequeña que sea, empieza a entender lo que son los salarios, aunque no sepa ponerlo por escrito. A ver, el salario no es más que el valor descontado de la productividad marginal. No es más que eso, esta es la definición más precisa y exacta de lo que es un salario. Claro, con aquello de la productividad marginal mucha gente ya no lo entiende, o lo del valor descontado. A ver, para que lo entendamos. Los salarios son una parte de los beneficios que el empresario adelanta al trabajador antes de que estos se produzcan. Tú montas una empresa de lo que sea, no vamos a pensar en una gran empresa, una empresa pequeña, un pequeño comercio, una contrata, una cosita pequeña. Bien, tú vas a pagar a tus empleados, ganes o no ganes dinero, en principio confías en ganar. Y una parte de esa operación, de los beneficios de esa operación, se la van a quedar, vas a remunerar a los empleados. El empresario contrata a un trabajador cuando considera que los beneficios se incrementarán por encima del salario que va a cobrar ese trabajador. Es decir, en una palabra, que ese trabajador va a pagarse el sueldo y dejar algo de beneficio. Si no, no le contratas. Si tienes que contratar a una persona más y dices, vamos, ¿cuánto me va a permitir ganar de más esta persona? 100. ¿En cuánto le voy a pagar 100? Pues no me compensa, me quedo como estaba. Para eso no me meto en tanto lío. Pero si le voy a pagar 100 y me va a producir un aumento de beneficio de 120, bien, pues perfecto, ya está, le contrato en el acto, pero eso sí, no le puedo pagar más de 120, porque es lo que va a generar de extra de beneficios. Bien, eso es la productividad marginal descontada. Si el Estado no lo fijase, no fijase el salario, quiero decir, también habría un salario mínimo que fijaría el mercado por su cuenta. Sin intervención estatal, el límite inferior del salario viene determinado por la remuneración más baja que un trabajador pida por su trabajo. Ese es el trabajador marginal. En esa intersección, productividad marginal descontada, por un lado, y el salario del trabajador marginal, se fija el salario definitivo. Vamos, eso como decía antes, lo sabe cualquier empresario, desde el dueño de una panadería con 3 empleados hasta el director general de Telefónica. Si el gobierno, por ejemplo, mañana decretase que el salario mínimo tienen que ser 150.000 euros al año, ¿qué crees que sucedería? Pues que la mayor parte de trabajadores se quedarían sin empleo, claro, serían despedidos en el acto y no se podría contratar nuevos porque casi ninguno generaría tantos beneficios. Ya está, se seguiría contratando, evidentemente, pero se haría en el mercado negro, sin más contrato que uno verbal, de esos que se lleva el viento. Vamos ahora con Pau, que nos habla de la desaparición del dinero en efectivo y el dinero negro. Te preguntaba hace un rato un oyente por qué no desaparecía el efectivo. Estoy bastante de acuerdo en tu respuesta, que el efectivo, aunque ya representa un porcentaje ínfimo de la cuantía de lo financiero, pues tiene que estar ahí. Pero lo que sí que no me sabe responder ningún economista cuando se habla del dinero B y de cómo aflorar el dinero del dinero B, todos se ríen como si hablara de una idea de esas geniales que son en el fondo una burrada. Pero a mí se me ocurre algo tan sencillo para aflorar el dinero B como cambiar periódicamente el color de los billetes. Y no hablo de cambiar en el sentido de introducir nuevos colores o de hacerlo cada mes, pero cada pocos años pues el color que tiene el billete de 10 ponerlo en el de 500 y el que tiene el de 500 ponerlo en el de 5 y así ir intercambiando todos los colores. El coste sería mínimo, supongo que los materiales y el gasto de la Casa de Moneda y Timbre sería bastante bajo y claro, también hablo de que se admitieran en Banco de España, Casa de la Moneda, es decir, en los lugares donde se gestiona el dinero, se admitieran los colores anteriores según el año de emisión. Es decir, tú puedes ir al Banco de España con el billete del color que sea si su fecha de emisión es la correspondiente a cuando tenía ese color. Pero
Si vas a comprar un coche con un maletín lleno de efectivo de hace 5 años, no te lo van a coger porque ese dinero de ese color, esos billetes en esos colores, ya no son válidos para moneda de cambio. Yo creo que esto haría, pues, o aflorar el dinero negro o que el dinero negro nos diera mucha vidilla económicamente a toda la Unión Europea, porque cuando fuera a terminarse la fecha de un color, pues todo el mundo compraría coches o todo el mundo iría al Banco de España a, a blanquear el dinero anterior o cualquiera de las acciones, pero quiero decir que eso obligaría a las personas acostumbradas a esconder su actividad B en dinero negro o a hacerlo aflorar o a gastarlo en una fecha límite, pero no se quedarían en un altillo 1 millón de dólares de estos que se olvida el operador de IKEA. Eso no podría ocurrir, no sería, no sería rentable que ocurrieran ese tipo de cosas. Entonces, no sé, y a esto ningún economista me responde. Todos dicen, ja, mira, así como has inventado la sopa de ajo, como que eso no lo había pensado nadie antes. Y yo digo, si no se trata de mi originalidad, ni que lo haya pensado o no lo haya pensado alguien antes, se trata de que por qué no se pone esto en práctica. Porque sigue interesando que pueda haber metálico en el que refugiarse el dinero B, porque no encuentro otro argumento en contra de esta, entre comillas, solución, que yo llamo solución sin comillas. Gracias. Bueno, Pau, el dinero negro no pasa mucho tiempo con ese color tan oscuro, te lo aseguro. Los que de verdad manejan grandes cantidades de dinero negro y no son el profesor que da clases particulares de inglés en su barrio a los niños que quieren aprobar el examen. Ese no mueve mucho dinero negro, apenas unos pocos cientos de euros cada mes. No, los que de verdad generan y manejan grandes cantidades de dinero negro, esos lo blanquean a toda velocidad, en todo tipo de negocios que permiten el blanqueado, que esos abundan. A excepción, no sé, pues ya digo, de esa persona que hace trabajillos puntuales, generalmente gente joven, que es pues para pagar sus cosillas, el transporte, un libro, salir una noche a cenar y cosas así, o si quieres ya por cosas ilegales, pues el camello de poca monta que está en una esquina en la calle vendiendo cocaína o cualquier cosa, o hachís, pues a excepción de esos, nadie quiere 1 millón de euros metidos en un maletín. Ese dinero quema en las manos, porque no lo puedes emplear en casi nada. A ver, puedes sí gastártelo en copas y en eso mismo, en cocaína, pero nada más. Y quien tiene 1 millón de euros, pues imagínate 1 millón de euros en copas, ¿no? Estarías todo el día borracho, no conseguirías gastártelo. Para una casa no puedes, un automóvil de aquella manera porque te terminaría viendo Hacienda, ¿no? Y no sé si ciertos concesionarios se arriesgarían. El negocio del blanqueado va pegado a los negocios que generan mucho dinero en B, mucho dinero negro, como, no sé, la venta de drogas o la de armas. Vamos, que puedes cambiar el color de los billetes. Esta es una idea, no te diré que nueva, pero porque no es nueva, yo la he oído muchas veces, pero vamos, que no serviría para hacer desaparecer el dinero negro, te lo garantizo. Lo único que conseguirías es que habría que cambiar todos los billetes cada cierto tiempo, ocasionando 1000 problemas a la gente honrada que los utiliza. Yo no soy muy usuario de billetes, con las monedas de euros tampoco es que gaste mucho, todo hay que decirlo, pero vamos, los grandes gastos, si voy a comprar algo al Corte Inglés, lo pago con la tarjeta, que me es más cómodo, no digamos ya, si quiero comprar algo más caro, pues hago una transferencia, pero al final sí utilizo el dinero efectivo, claro, todos los días, siempre llevo algunas monedillas, en la cartera a lo mejor llevo 20 euros, una cosa así, o 20 o 50, vamos. ¿Qué pasaría si me cambian el color del billete y resulta que no me los aceptan o piensan que estoy manejando dinero negro? Para mí, no me crearía a millones de personas más que problemas. Claro, eso por no hablar de otro detalle importante. Los colores básicos son limitados. Vale, puedes decirme, no hay 65 millones de colores. Sí, esos son los que ofrece una pantalla de las modernas, pero no hay 65 millones de colores con nombre y fácilmente identificables. Es decir, los colores fácilmente reconocibles, el rojo, el azul, el amarillo, el naranja, el verde o el morado,
Se acabarían pronto, a la vuelta de unos pocos años, y habría entonces que buscar colores mixtos, que serían un problema para distinguir. Este es negro o no es negro, esta ha pasado o no es pasado, porque es que es un color así violeta, pero se parece mucho al de... En fin, sería... O pensé que... No tendría ningún sentido. Si realmente funcionase eso de cambiar el color de los billetes, ya lo habrían hecho. No hay nadie más preocupado por el dinero negro que los propios políticos, que es un dinero del que se les va de las manos, que no pueden ver ni un céntimo del mismo. Bien, seguimos con Fran, que vuelve con este tema del desfase horario de España. Estimado Fernando, acabo de escuchar tu programa del domingo sobre los usos horarios y por qué en España comemos más tarde. Y tengo que aportar una cosita, y es que digamos, del norte de Madrid, de la Sierra Norte de Madrid, hacia el sur, hace mucha calor. Entonces, digamos que en España, en la parte sur, tenemos 6 meses de verano. Entonces, desde hace mucho tiempo, o sea, digamos, en los años 40 de esa época, España era un país agrario. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, no hay quien esté segando trigo, digamos, en el campo. Entonces, la gente se acostumbra a eso. Se acostumbra a levantarse muy temprano, 6 de la mañana, trabajar, desayunar a la media mañana, a las 8, a las 9, lo que sea, seguir trabajando hasta que el calor no puede más e irse a dormir la siesta. Para así poder aprovechar el resto del día por la noche. Claro, eso en Francia, en el resto de países no lo tienen. Por eso allí comen más temprano. A pesar de lo que cree la gente de manera común, no es cierto, Fran, que comamos aquí más tarde. En España comemos a la misma hora que los alemanes. Ellos lo hacen a eso de la 1 y aquí lo hacemos a eso de las 2. En Alemania hay gente que come un poco antes, que come a las 12:30, y aquí hay gente que come un poco antes. Mi caso, que me gusta comer a la 1:30. Y en Alemania hay gente que come más tarde, come a la 1:30, y aquí también los hay que comer a las 2:30 e incluso algunos a las 3, pero vamos, en torno a la 1 o en torno a las 2. Lo mismo pasa en Bélgica o lo mismo pasa en Suiza o en Austria. La diferencia entre España y Alemania en este aspecto, y digo Alemania, pero me valdría Dinamarca o me valdría, bueno, casi cualquier país del centro de Europa, es longitudinal. Como tenemos la hora de centro Europa, cuando son las 12 de la mañana solares en Berlín, en Madrid es una hora solar antes, son las 11. Pues ya está allí cuando aquí tenemos una hora, el sol, te estoy hablando, porque hay una hora solar al margen de la hora oficial. La hora solar en España va retrasada, porque tenemos un uso horario que no nos corresponde del todo, al menos en la península. Canarias es otra cosa distinta. Y esto pasa lo mismo con Italia, que está en la misma longitud que Alemania. Mira, Berlín, lo he ido a mirar, Berlín está en el meridiano 13 grados al este del meridiano 0, del de Greenwich, y Roma 12 grados. En Madrid está 3 grados al oeste. Está en la misma longitud que Liverpool. Vamos, que cuando vuelas hacia Manchester o hacia casi cualquier punto de Inglaterra o de Irlanda, desde Madrid o desde España, da igual, Madrid que Barcelona, que Málaga o que Santiago de Compostela, una de las cosas que ves es que vas todo en la misma dirección, es todo rumbo norte. Vas en línea recta hacia arriba. Vamos, nuestro desfase es de uso horario. Hace 80 años, en el año 40, se decidió adoptar la hora CET, Central European Time, que es el UTC+1. El meridiano del UTC+1 es el meridiano 15 este, que parte Europa por la mitad. Va de las costas de Noruega a Sicilia, atravesando el Báltico, la frontera entre Alemania y Polonia, la República Checa, Austria, y luego atraviesa los Alpes y parte la península italiana en 2, hasta Sicilia. A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando ya se hizo bastante común el telégrafo y los viajes en ferrocarril y la hora empezó a importar. Hasta entonces, pues la verdad es que no importaba mucho porque los desplazamientos eran muy lentos. Vamos, que te daba igual en el siglo XVIII la hora que fuese en Berlín. Total, ibas a tardar meses en llegar hasta allí, así que te daba igual. Pero ya en el siglo XIX, pues podías plantarte desde Madrid a Berlín en un par de días, si contaba, y no digamos ya de París a Berlín. Los trenes iban rápido. Y es cuando se empezó a pensar en una hora común en Europa. Y tomaron esa. Todos a finales del siglo XIX y principios del XX, pues el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Italia, todos los países de Centro Europa y de parte del Este de Europa decidieron adscribirse al CET. En Europa Occidental teníamos el de Greenwich, que es porque el meridiano 0 parte Europa Occidental. Bien, en 1940, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, estando Francia ocupada por los nazis, es cuando Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y también España, que nunca llegó a ser ocupada por los nazis, también se pasaron a la hora CET, a la hora centroeuropea. En aquel entonces, ya en el año 40, no solo existía el telégrafo y el ferrocarril, sino además el teléfono. Luego, hacía que las comunicaciones fuesen rápidas e inmediatas en el caso del teléfono. Bien, en el UTC+1, es decir, la hora de Greenwich, solo quedó el Reino Unido, Irlanda y Portugal. Bueno, y Portugal ni siquiera todo el rato. Portugal se pasó al
a la hora centroeuropea unos años y luego volvió a la UTC más uno. A ver, eso de tener una hora común para el continente pequeño como es Europa, tiene muchas ventajas. Eso es indiscutible. Sí, lo vieron los franceses, o los belgas, o los holandeses en 1944. Acababan de expulsar a los invasores alemanes, pero se quedaron en la zona horaria común. No la cambiaron, no volvieron a la UTC, a la hora de Greenwich, vamos. Eso sí, a los españoles, obviamente, al estar tan alejados del paralelo 15, del meridiano 15, nos ha movido un poco los horarios. Una hora, concretamente. Nos levantamos y nos acostamos algo más tarde y comemos y cenamos también algo más tarde. Pero lo hacemos sobre el reloj, sobre la hora oficial, no sobre la hora solar. La hora solar la mantenemos. De hora solar empleamos la misma, exactamente la misma que en Centro Europa. Luego, a mí tampoco me molesta especialmente. Son varias generaciones de españoles las que hemos vivido con este horario y no me parece mal. De hecho, me gusta, y lo he dicho muchas veces, que anochezca tarde en verano. Ahora, por ejemplo, me encanta que no sea de noche hasta las 10 y pico. Respecto a lo de cultivar el campo, pues a ver. Fran, el campo se cultiva con cosechadoras que llevan aire acondicionado desde hace muchísimos años. Yo nunca he visto gente en el campo con la hoz, vamos. Y esos calores infernales de los que hablas, a ver, solo se dan en el sur del país, en León o en Burgos, no hace calor ni en pleno verano. Pero bueno, vamos a seguir con Ismael, que es de Tenerife y que pregunta por las aguas territoriales de Canarias. Y le envío este audio para la Contracrónica porque me gustaría conocer su opinión a raíz de la noticia que ha saltado hoy y que ha dado mucho de qué hablar acerca de que, por lo visto, el Parlamento de Marruecos ha aprobado una ley que el Estado marroquí pretende presentar ante las Naciones Unidas para exigir la soberanía territorial de gran parte de las aguas del archipiélago canario y adyacentes, aguas que son de soberanía española o que aparentemente son de soberanía española. Y bueno, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que estamos en vísperas de un conflicto diplomático o Marruecos está haciendo esto, vamos a decir, para presionar y así poder acceder a las futuras ganancias que daría la explotación del lecho marino canario? Y bueno, y otra cuestión que me gustaría plantear es, tengo entendido que hace como 2 años el gobierno español presentó ante las Naciones Unidas un proyecto para ampliar la soberanía territorial sobre las aguas de Canarias en el Atlántico. Pero ahora la reclamación de Marruecos solapa en gran parte de esas reclamaciones de España. No sé, ¿qué opina usted? ¿Cómo se resolverá esta cuestión? Nada, era eso. Un saludo, muchas gracias por todo. Siga así con su programa y nada. Le deseo muy buen día. Hice un programa, Ismael, sobre este tema hace ya un tiempo y bueno, el Parlamento marroquí puede decir misa en latín. Las aguas territoriales son las que son. 12 millas de mar territorial, que son unos 22 kilómetros, y hasta 200 millas de zona económica exclusiva. Punto, no hay más. Allá donde la zona económica exclusiva española se solapa con la marroquí, que en algunos puntos, cerca de Lanzarote y Fuerteventura, se solapan. Bien, pues en ese caso, las convenciones internacionales también lo dejan claro. Se parte por la mitad del espacio que haya y asunto resuelto. Entre Fuerteventura y la costa marroquí hay unos 100 kilómetros. Pues bien, 50 kilómetros para cada uno. El resto son puras invenciones de los marroquíes, que por lo demás son muy aficionados a hacer mapas creativos, en los que incluyen a Canarias, a Ceuta y a Melilla. Vamos, que yo aquí sinceramente no veo mucha discusión. El derecho del mar es lo suficientemente específico como para evitarse problemas. Bien, vamos ahora con Ignacio, que pregunta, es esta nota de voz que os decía al principio, que pregunta si la Iglesia fue buena para la humanidad. Hola, saludos a todos los oyentes de la Contracrónica y a ti, Fernando. Y bueno, me gustaría plantearte una pregunta que surge a raíz de una discusión que tuve con amigos por Facebook. Bueno, el tema no sé si da para más que una contrarréplica, pues a lo mejor un contracorte o bueno, como tú veas también como te parezca. Vamos a ver, la pregunta básicamente es si la Iglesia fue buena para la humanidad durante los tiempos del medievo y preservó el conocimiento humano o al contrario, se dedicó a
a quemar científicos y fue una involución lo que tuvimos con la Iglesia y hubiéramos podido desarrollarnos más rápido si no hubiera existido la Iglesia católica. Bueno, la Iglesia, el cristianismo en Europa en general. Bueno, esa es la cuestión y bueno, yo siempre he entendido, y es lo que me parece, que fue una involución, que fue un freno al conocimiento, pero también me dicen que al revés, que preservó el conocimiento humano y que es la base luego del renacimiento y el desarrollo que ha experimentado la humanidad en los últimos 5 siglos. Pues nada, un abrazo y muchas gracias. Es un tema muy interesante este que nos traes, Ignacio, para el que este programa se queda cortísimo. Pero bueno, antes de nada voy a intentarlo, así para rematar el programa de hoy. Antes de nada precisemos, porque es importante hacer aquí algunas precisiones. Pero emplear el término humanidad es equívoco, porque el cristianismo es un fenómeno esencialmente europeo. Vale, es cierto que hubo comunidades, y sigue habiéndolas todavía, cristianas en Egipto, en Etiopía, en Mesopotamia, en Armenia, pero vamos, es en Europa donde el cristianismo se conforma como la columna vertebral de su cultura durante más de 1500 años. El cristianismo luego a otras zonas del mundo es que ni lo olieron, no sabían ni que existía, no afectó a lugares importantísimos, no te estoy hablando de la Patagonia, te estoy hablando de China, de Japón, de la India. No supieron de la existencia del cristianismo hasta época ya muy tardía, cuando los europeos llegaron allí con sus barcos. Eso por un lado. Así que no estamos hablando de la humanidad, en todo caso del occidente cristiano o de Europa, porque en toda Europa, eso sí es cierto, ha sido cristiana desde hace 1000 y pico años. Luego hay otro elemento importante. Se suele trazar una línea, bastante gruesa, por cierto, entre el cristianismo y el mundo antiguo. Como si no tuviesen nada que ver, como si acabase uno, hubiese alguien que con una trompeta anunciase: se acabó el mundo antiguo, ahora empieza ya el mundo cristiano, que por supuesto venimos de la luz y la apertura y el mundo racional y nos vamos al mundo cristiano, que es todo lo contrario, que es el oscurantismo y la ignorancia. Y por supuesto están perfectamente separados. No es así. El cristianismo es producto directo del mundo antiguo. Nace y se desarrolla en el mundo antiguo. Algunos padres de la Iglesia importantísimos, como San Agustín o no sé, San Ambrosio de Milán o San Jerónimo de Estridón, que fue quien tradujo la Biblia en latín, fueron romanos de la cabeza a los pies. Vestían como romanos, hablaban latín, por supuesto, y sobre todo pensaban como romanos. Eran hombres del mundo clásico. El cristianismo nace dentro de ese mundo clásico y se desarrolla dentro de él. Vamos, que no es casual que el Papa esté en Roma y no en cualquier otro lugar del Mediterráneo. La Iglesia Católica es, en cierto modo, el último resto del Imperio Romano y del mundo grecolatino, de los primeros siglos de nuestra era y de los últimos de la era anterior. Así que aquí, oponer cristianismo a mundo clásico es no saber de dónde viene el cristianismo, es no entender sus orígenes. Bueno, sus orígenes y sus primeras y fundamentales fases de desarrollo. Lo que sí consiguió la Iglesia romana en Occidente fue sobrevivir al imperio. En Oriente la bizantina siguió yendo de la mano del imperio durante casi 1000 años más. Pero claro, es que rara vez nos acordamos de Bizancio, pero ahí estuvo. Los emperadores bizantinos se hacían de hecho llamar emperadores de Roma, entendiendo Constantinopla como la nueva Roma. Eran también, por supuesto, como bizantinos que eran herederos del mundo helenístico, en tanto que hablaban griego. En Occidente la Iglesia romana consiguió sobrevivir a esos siglos convulsos que siguieron a la implosión del imperio. Ya de paso, aparte de no solo sobrevivir, sino que más tuvo bastante éxito porque incorporó en la cristiandad a los pueblos invasores, que llegaron del norte y llegaron del este de Europa. En el siglo IX, uno de esos pueblos invasores, los francos, trataron incluso de reconstruir el Imperio Romano. Algo que no consiguieron, por cierto, con Carlomagno. Pero pusieron en marcha la máquina que un siglo más tarde alumbró el Sacro Imperio Romano. Cuando hablamos del Imperio Romano Germánico no se llamaba así, se llamaba Sacro Imperio Romano, Sacrum Imperium Romanum. Ya está, tenía 2 cabezas, el Papa y el Emperador. Vamos, lo mismo que con Constantino, igual, era recuperar el mundo antiguo. Fue a partir del siglo XI cuando el papado ya se terminó fortaleciendo y quedó como árbitro de la Europa occidental, del cristianismo occidental. El cristianismo oriental no hacía falta, porque allí ya tenían un emperador. Y es cuando empieza, a partir de ese momento, del siglo XI, parte del saber antiguo se había conservado en los monasterios, y a partir de ese siglo pues empieza a crearse saber nuevo.
en las universidades, cuyo principal motor, como conté en aquella contrahistoria que hice hace muchísimo tiempo, el principal motor de las universidades fue el mismo papado. De no haber aparecido el cristianismo en el siglo I, ¿qué hubiera pasado? Pues no tenemos ni idea. Podemos ser creativos, claro, inventárnoslo. Barrer para casa, que es lo que suelen hacer los que dicen que hubiera sido esto, hubiéramos llegado a la revolución industrial en el siglo VII y cosas así. Yo he leído todo tipo de disparates. Pues no lo sabemos lo que hubiera pasado, no tenemos ni idea. Quizá hubiera aparecido otro monoteísmo. Bueno, de hecho ya lo sabía en el mundo romano. Como el mitraísmo, por ejemplo, que era muy popular, fue tremendamente popular en el Mediterráneo del Imperio Romano tardío, los siglos II, III, IV. ¿Eran los mitraístas mejores que los cristianos? Pues ni mejores ni peores, creían en otro dios distinto, con una teología distinta, pero vamos, eran igualmente supersticiosos, igualitos en ese aspecto. No tenían pensamiento científico, pero es que los antiguos romanos tampoco. Hay pocas sociedades más supersticiosas que la romana o que la de la antigua Grecia. Eso del pensamiento científico es una excepción que aparece en la Europa occidental del siglo XVII y va ganando terreno durante el XVIII, pero solo en Europa occidental. Así que aquí habría que hacerse una pregunta fundamental. ¿Por qué la revolución científica y el mundo moderno en sí nace en la Europa cristiana y no en la China budista, el África musulmana o entre los hindúes de la India? Quédate con esa pregunta porque es crucial. De la oscuridad y la ignorancia provienen todas las sociedades humanas, todas, sin excepción. La clave es saber por qué una de ellas, en un momento dado, la que coincide con el cristianismo occidental, es decir, católicos y protestantes, consigue salir de ellas, consigue salir de la oscuridad y de la ignorancia, antiguas. Esa es la pregunta. No si como me has dicho, si la Iglesia fue buena o fue mala para la humanidad. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por terminada ya. Se me ha ido un poco de tiempo, estoy mirando ahora el reloj. Damos por terminada la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.